La plataforma digital del museo nace de un problema que teníamos de acceso a la información y el conocimiento. Es un problema que viene desde mucho tiempo en el país, que para poder acceder a la información, ya sea de cuestiones artísticas o de históricas o archivos o lo que sea, para hacer investigaciones de cualquier tipo, y para poder acceder a ellas tenés que pasar por un montón de barreras, ¿no? Tenés que pasar por conocer a alguien, conseguir acceso y tener que plantear un proyecto previo o tener que tener algún conocimiento de quién trabaja ahí. Es una cuestión como un poco más personalizada, lo cual está bien, pero te genera una barrera de acceso para las personas libremente poder acceder al conocimiento como debería de ser. Pensando en eso, pero pensando también que accesibilidad no es solo el hecho de poder ver los documentos, poder tener los documentos, fotografiarlos, fotocopiarlos o digitalizarlos de alguna manera. Y crea también otra barrera en ese sentido, que es la barrera tecnológica, ¿no? De poder tener acceso a tecnología para poder eh, sacar ese archivo, bajártelo y poder tener el tiempo de leerlo, de subrayarlo, de lo que sea. Entonces, y eso también se transfiere a obra plástica porque no estaba digitalizada, por ejemplo, en el caso del museo, no estaba digitalizada toda la obra de la colección o todas las obras que han pasado a través del museo. Pero ese problema no solo es un problema de querer hacerlo, sino cómo se hace. Para mí ha sido un gran proceso de aprendizaje, especialmente con Flor, de tratar de entender cómo se le da ese tratamiento a la obra de una manera técnicamente, o sea, en términos digitales, digamos, y cómo se trata ese contenido de tal forma que no solo de acceso, sino que respete el discurso que hay detrás de la obra o la conceptualización de la obra en sí. El manejo de las imágenes sí tiene que, como ya dijo Eugenia, mantener el respeto de la obra. El registro tiene que ser lo más fidedigno posible, porque eso le va a permitir a la gente conocer realmente la obra. También tenés que mantener una nitidez, o sea, la calidad para impresión, para hacer reproducciones cuando tenés los derechos, cuando se puede manejar. Entonces, toda esta cuestión que habla Eugenia un poquito, y lo voy a tocar así, del acceso a la información, obedece también a los parámetros institucionales, también los compromisos que adquirís vos con el coleccionista, ya sea internacional o nacional, ¿verdad? Entonces, hay algunos museos que pueden imprimir sus obras porque tienen los derechos de reproducción. Pero en el caso del museo e incluso en El Salvador generalizado, muchos de los coleccionistas no permiten esas reproducciones y ya se han dado casos de falsificaciones. Entonces, el museo ha respetado muchísimo esa parte. Cuando se desarrollaron las páginas anteriores, que tenemos 2 renovaciones, sí se buscó de alguna manera darle a la gente el registro de la colección. Entonces sí se tenía una información básica y creo que obedecía al contexto que se tenía en ese momento. Entonces, por lo mismo de las reproducciones, se ponían algunas obras. La idea era renovarla cada cierto tiempo, porque ya el museo se ha enfrentado siempre a carencias económicas y tecnológicas. Entonces, la plataforma a veces era muy pequeña como para que nosotros pudiéramos subir de plomazo, como dirían, la colección. Entonces, la idea era irla renovando poco a poco. Yo catalogo el museo, siempre lo dije, que era un grito en el mar. O sea, nosotros hacíamos un montón de actividades, queríamos que la gente viniera, pero mucha gente le preguntaba en la calle y decían, no sé cuál es. O sea, ¿es el que está enfrente de la feria? No, es el que está atrás del Chulón, es el Museo de Arte. Viendo todas esas dificultades y la trayectoria, el salto que tiene ahorita la página, creo que también incluso en formatos técnicos como de el dominio, o sea, la casita donde está guardada la plataforma es un poco más robusto, entonces permite ese salto de información. Entonces, gracias al trabajo desarrollado durante 18 años por un gran equipo y que en su momento pues nos vimos
¿cómo se llama? Minimizados los esfuerzos por esas carencias técnicas que teníamos y económicas. Entonces, ese equipo, como diseñadora gráfica, me enseñó a trabajar esa parte. O sea, ya vos como diseñador tenés como esa experticia de manejo de imágenes, de la calidad que tiene que tener una información, pero es aquí cuando entras y te enseñan los pasos. Ese equipo que se tenía me enseñó a mí museológicamente los registros de todo, a respetar como esos lineamientos, y dentro de todo eso que yo he aprendido por ese gran equipo, del cual me enorgullezco haber sido y formar parte, ¿verdad? Ves el salto que tiene ahorita, porque pudimos ahorita dedicarnos exclusivamente a eso. Entonces, sí veo la mejora de la página, más bien la renovación, el adaptarse al contexto actual y la coyuntura de la pandemia, que es muy dura, o sea, a todos nos ha tocado muchísimo, pero le permite al museo dar esa pausa necesaria para contextualizar, adaptarse y renovar, o sea, mejorar. En ese sentido, yo creo que es importante, bueno, no creo, estoy seguro que es importante reconocer el arte como un elemento en que hace parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Si el arte es parte de nuestro contexto, es parte de nuestra época, es parte de nuestra historia, por lo tanto podemos reconocernos en el arte, y reconocernos en la producción artística es indispensable, porque de esa manera la vamos a poder valorar como nuestra. Entonces, el hecho de acercarnos al tema de la identidad, el hecho de tratar de vincular los trabajos de investigación, los trabajos de educación, el buscar la manera de acercarnos de otra forma al público para tratar de acercarnos, básicamente, es con la intención de poder construir identidad, pero vinculándola con la producción artística local. De todo lo que has dicho, a mí me hace mucho eco con lo último que mencionaba Flor, de decir, a veces la gente no reconocía el museo, no se sentía cercana al museo, a este en particular, ¿verdad? Quizá lo veían distante, quizás no habían existido los mecanismos para conectar, y la intención de nosotros ahorita es lograr esa conexión inicialmente a través de la plataforma en este contexto de pandemia, vea. Mientras se vuelve a normalizar la situación de lo presencial, de poder hacer todas esas actividades que se realizaban paralelas y alternas en diferentes momentos, pero ahorita tenemos esta herramienta, la vamos a desarrollar de tal forma que la gente conecte, ¿verdad? Y que pueda ver, que pueda encontrarse dentro de lo que está en la plataforma, y a través del arte encontrarse a sí mismo y encontrar esa conexión, ¿verdad?, con su contexto, y decir, esto es de aquí. Yo me siento de aquí y yo veo eso y yo digo que eso también es de aquí. Esas experiencias se forman como parte de la memoria, y luego esa memoria, a través de esa interrelación, se va creando en una memoria colectiva. Entonces, en ese sentido, la plataforma está pensada no solo como un cubo o un cúmulo o un espacio donde hay información, sino donde se crean experiencias. Es ahí donde la obra de arte tiene más sentido. O sea, la obra de arte, puesto que refiere a una vivencia personal, y esa vivencia personal está directamente ligada a un contexto, ¿verdad?, es un objeto de memoria. De eso hablamos. Exacto. Es que, pues sí. Pero básicamente ese objeto de memoria hay que reflexionarlo. O sea, porque no simplemente, una pintura es una tela con pintura encima. Okay, eso es. Ahora, lo que le da valor a eso es, pero es que, siendo muy pragmático, eso es. Pero lo que le da valor a esta tela es básicamente lo que dice de la persona que la hizo, lo que dice de la persona que la ve, lo que dice del colectivo, lo que dice de la época en la que se hizo. Entonces, todos esos elementos es importante reconocerlos, pero para reconocer todos esos elementos hay que buscar la manera de visibilizarlos. ¿Vea? Y la plataforma es una manera en la cual estamos tratando de visibilizarlos, como bien dijo Eugenia, a través de distintos elementos. ¿Vea? Esa forma de visibilizar las cosas
es importante entenderla en el contexto, porque las plataformas digitales o las páginas web, como las llamábamos antes, sí han venido evolucionando también. La forma en cómo el multimedia se enseñaba requería ciertas características que hoy ya cambiaron totalmente. Hoy te vinculas con la plataforma, es multiplataforma de alguna forma, porque porque el forma es otro. Porque ahora puedes conectar contenidos desde YouTube, Vimeo, por ejemplo, lo que estamos haciendo con los cineastas también, que estamos vinculando esos contenidos que no se podían vincular de otra forma. Es incluir el cine, que eso es algo muy importante también, incluir el cine dentro de la oferta de actividades que se pueden realizar dentro de la plataforma. Eso me parece una de las cosas más interesantes del trabajo que hemos desarrollado como equipo. La multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, no hemos llegado a una transdisciplinaridad en este trabajo en este momento, pero creo que esa es una de las, como de los objetivos, ¿vea? Pero la multidisciplinaridad me parece que ha enriquecido tanto el trabajo, o sea, tener a alguien de audiovisuales, que además de ser audiovisual tiene una apertura mental para la parte artística, porque estudió arte, porque entiende el arte desde ese punto de vista y lo ha experimentado desde múltiples lugares, diseñadora, psicóloga, investigador, historiador, educadores y todos las conexiones que vamos haciendo, no solo dentro del equipo, sino que vamos encontrando con los elementos que están formando parte de la estructura de lo que estamos construyendo, ¿vea? Que no es solo la plástica, sino que también es el sonido, la música, el acompañamiento sensorial en toda su amplitud, porque la experiencia de vida es primero sensorial y no solo ves las cosas, las olés, las escuchás, las tocas. Entonces, el hecho de lo que dice Federico, de que ahorita las plataformas también se vuelven multidisciplinares, complejas en ese entramado de conexiones, está relacionado a cómo nosotros aprendemos y vivimos. Pero es que yo, por eso vuelvo siempre a la sensación de una experiencia. Es que las experiencias también son sensoriales en el sentido que yo tengo que manipular de alguna manera, y esa es la gran diferencia entre entender el arte en su potencialidad máxima, que para mí es el concepto de arte para transformación social. Lo que abre eso es a lo que hablamos de la experiencia, es decir, no es una persona que te está diciendo cómo lo tenés que entender, cómo tenés que leer la obra, cómo se relaciona esa obra con lo otro, que no es que no lo haya, porque en el caso del trabajo que ha hecho Jaime de curaduría con la obra, él ha hecho esa parte, estamos cumpliendo, digamos, con eso, pero no solo es eso, sino que está entendida de una manera en que las personas pueden relacionarse con ellas, como tú decías, ¿por qué es una plataforma y no es una página? Porque permite esa relación y permite esa permeabilidad de poder cambiar, de poder agregarle nuevas narrativas, de poder jugar con el contenido desde mi propia experiencia y desde mi propia voz y desde mi propio conocimiento. Al permitir eso, entonces realmente permitimos que el arte tenga su real potencial, que no es solo contemplativo, sino reflexivo. Pero luego también, volviendo a lo que mencionaba Federico, sí es la idea de que tiene múltiples capas, es decir, hay texto, hay imagen, hay una lógica, hay un hilo conductor que va dentro de las cosas, pero además de eso permite entrar la siguiente capa, que es la audiovisuales, que también le agrega a esas nuevas capas de significado a lo que ya estaba ahí. Lo hace de otra forma, ¿no? O sea, no es que, por lo que mencionabas también interdisciplinar, es que no el museo no puede ser solo de artes plásticas, ¿no? O sea, tiene que permitir que incluso la disciplina de las artes plásticas dialogue con otras disciplinas artísticas. Me parece que es bien importante enfatizar el concepto de diálogo. No solamente con la plataforma, que en realidad es una propuesta, estamos haciendo lo mejor posible para que esto permita un diálogo, pero también la manera en cómo hemos estado trabajando, creo que también es importante decirla, porque
Eh, así como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Así hemos estado trabajando prácticamente todas las partes de la plataforma. No hay una imposición de nadie. Y esa, digamos, horizontalidad a la hora de poder dialogar las propuestas, las ideas de cómo vamos a desarrollar y qué vamos a desarrollar, creo que es bien importante. Una cuestión que es sumamente importante, que lo van a ver en la plataforma cuando entren, es que en la parte de arte hemos armado unos recorridos temáticos, que tú le llamabas mini curaduría y que también me parece muy interesante el término. Pero sí, es como pequeñito. Pequeñito y no pequeñito, que es una gran investigación que ha hecho Jaime, pero la forma en cómo lo contamos, es decir, no solo la forma en que está hecha ¿te acordás cuando te decíamos al principio, cuando empezaba a escribir Jaime, le decíamos, Jaime, es que contáselo como que si te estuvieras tomando una cerveza con tu amigo que no sabe nada de arte y que le estás contando una cosa que un profesor te pudiera dar toda una disertación o te pudiera dar una presentación, un coloquio ahí súper largo, pero se lo vas a explicar de tal forma que le haga sentido. Y eso, cuando tratas de hacer sentido a algo, lo explicas desde los intereses de la persona que te está escuchando. Y partiendo de ahí, nosotros sí pensamos en que el arte nos parece interesante, no solo porque es histórico, no solo porque cuenta historias del país, historias que probablemente no nos habían contado o nos habían contado de cierta forma que no nos había permeado o lo que sea. Pero al final es contar una historia y esa historia se puede contar de múltiples maneras. En el caso del arte y de las artes plásticas, pues era la selección de imágenes y luego crear un texto partiendo de esas imágenes que ayudara a hacer sentido a esa mini curaduría que había hecho Jaime. Dentro de recorridos temáticos hemos incluido uno que hemos formado a través de una metodología de talleres con mujeres, hablando de mirada mujer y de no decir solo obra hecha por mujer con temáticas específicas de la vida de una mujer, sino conformadas de las propias experiencias de las personas que participaron en el taller y cómo vivimos la experiencia de haber nacido mujer en este país, en este contexto. Y eso también es otra voz, otra mirada que se le agrega. Entonces, la parte interdisciplinar permite que todas esas voces se vayan conformando y se les dé un hilo conductor que luego cuenta una historia. Se siente en la plataforma que cumplimos esa parte, que la parte educativa se percibe, o sea, entras y automáticamente en el momento que la abrís estás aprendiendo algo. Y me gustó un montón también sentir que desde el lado audiovisual los productos que estamos generando cumplen muy bien y no solo necesariamente para el público al que está posiblemente diseñado, porque hay recorridos que son para menores de edad, que son actividades, son clases, hay otros que son mucho más conceptuales, que un estudiante de arte se va a sentir más cómodo viendo posiblemente esos recorridos, pero en las pruebas que hemos estado haciendo, a mí me llama la atención de que tanto gente bien chiquita de 3 años y medio, 4 años, se siente bien cómodo viendo los recorridos para gente más adulta, o sea, copian las palabras, o sea, se quedan viendo los contenidos. Es bien interesante ver cómo, a pesar de que no están diseñados precisamente, captan la atención también. Y eso es algo que se está generando desde la plataforma del museo. En el caso de educación, en el caso, por ejemplo, de las guías didácticas, es bien curioso porque las indicaciones son bien básicas. O sea, yo doy una indicación de cuál es el objetivo, digamos, y una descripción de qué deben de hacer, pero en ningún momento estás limitado a hacer exactamente eso. Siempre en las indicaciones hay, o podés hacer aquello, o si querés, hacer tal cosa. O sea, siempre hay una invitación a probar, a ver qué pasa, ¿vea? Esto es lo que yo quisiera que sucediera, pero si hay algo sobre lo que no vamos a tener control, es de los resultados que se van a tener al final de esas guías. ¿Vea? Entonces va a ser súper interesante ver cómo cada quien interpreta, cómo cada quien expresa, porque al final todos aprendemos de manera distinta, porque el filtro que tenemos en la cabeza cada uno es distinto.
la indicación puede ser la misma, pero el resultado siempre va a ser diferente. Entonces yo siento que eso también está planteado en la manera en que estamos trabajando en la plataforma. Vea, a todos nos han dado nuestras indicaciones para hacer nuestros procesos y aquí cada quien tiene un rollo en la cabeza, vea. Y ya después lo ponemos a disposición del equipo. Vea, esto me salió. Yo no me lo imaginé así. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Y le volvemos a dar vuelta. Es lo mismo. Siento que el hecho de poder trabajar en este equipo en donde hay esa apertura, esa flexibilidad, esa interdisciplinaridad y esa multiplicidad de voces y de diálogos, ha permitido que lo que está dentro de la plataforma también tenga esa característica. Lo siento, vas después. Es que me tocó, pero es que venía por aquí, entonces era inevitable que agarrar el micrófono. Es que no está pensado. Los museos han ido evolucionando en relación a su labor educativa. Es bastante reciente, de hecho, que se ha tomado la parte educativa. Lastimosamente lo tomamos más como el programa educativo, ¿no? o el departamento educativo. Y entonces, en la cadena de producción, digamos, del museo, iniciaba por investigación, curaduría, programación, exposiciones, montaje, y luego pues eso pasaba al programa educativo para que luego lo tradujera a un lenguaje de niño, porque también tenemos la concepción, a mi manera de verlo falsa, de que la educación pasa en un momento de la vida y luego ya estamos educados. Y entonces, en ese sentido, el museo crece al ser un museo educador. Entonces, está planteado desde el momento cero. No es que Jaime hacía la investigación y luego nos pasaba a todos nosotros el contenido, sino que lo íbamos construyendo, como bien decía Sara, desde el principio esto es lo que propongo yo y luego yo le voy sumando, pero al tener personas con un bagaje educativo desde el momento cero que se relacionan de una manera horizontal y que dialogan y que suman sus propias visiones, incluso la parte más técnica del manejo de la imagen, todo eso, incluso Flor a veces nos frenaba de decir, no, eso no se puede hacer porque es de este lineamiento, de esto, de lo otro, y entonces pues ya nosotros buscábamos la manera de cómo no quitar eso, respetar eso, sino sumarle a eso desde las diferentes visiones que teníamos cada uno. Entonces, de esa manera se enriquece, pero es que ese es el proceso educativo, o eso debería de ser todos los procesos educativos. La meta en común que tenemos es facilitar el acceso del arte, de las reflexiones, que puede generar el arte a las personas. Y eso creo que es importante decirlo porque fuera del ego que pueda existir desde una perspectiva académica, desde una perspectiva curatorial, en realidad el objetivo es lo que prima. Vea. El objetivo. ¿Se acuerdan del objetivo? Sí, el objetivo es lo que prima. Sí, el objetivo es lo que prima. O sea, buscamos la manera de facilitarle a la gente el acceso al arte. Buscamos la manera de que la gente se sienta cómoda acercándose al museo, acercándose a la obra. Y busquemos la manera en que la gente se pueda relacionar y reflejar en la obra. Vaya, tomemos el primer ejemplo, el primer acercamiento que hemos hecho, que fue así, acercamiento, laboratorio, prueba, todo, vea, que es Comic Con en Marte. Comic Con en Marte lo que permite es partir de un interés de un público en específico, que es el cómic, pero vincularlo directamente con la obra de arte, porque para la Comic Con no solamente fueron los stands, o sea, es que había diálogo entre las figuras, entre los cómics con las obras de arte en la sala. Eso es importante, perdón. Sí, me cae mi sopapo. No, estoy apuntando a las salas del museo. Eso es importante porque lo que estamos haciendo es invitando a la gente a partir de lo que a ellos les interesa. Y en realidad, pues vino mucha gente que no había entrado al museo, que no sabía dónde estaba ubicado. Muchas de las llamadas que tuvimos al museo es, mire, ¿dónde queda? Mire, ¿cómo llego? Exactamente. Entonces, ese es una prueba, un laboratorio
que pues sí, es un riesgo. ¿Vea? Y no todo el mundo estuvo de acuerdo en este tipo de diálogos, pero pero es importante hacerlo. Porque el museo es Museo de Arte del Salvador, de la gente del Salvador, de todos los colectivos del Salvador. Tenemos que entender el concepto prácticas culturales, es decir, ¿qué entendemos por práctica cultural? ¿No? Porque eso es sumamente importante. Una obra no es una práctica cultural, es cómo se relacionan las personas con ese objeto. El museo es más, no es un cubo, ¿no? Sino que es una antena receptora que capta todas esas conversaciones, todas esas reflexiones, todo ese sentir, todas esas maneras de ver, todos esos conocimientos, y les da una vuelta más, ¿no? O sea, les da una vuelta, y cuando digo una vuelta más, no estoy diciendo que nosotros estemos sobreevolucionados en ese sentido, simplemente que por la tarea que nos toca a cada uno de nosotros y nosotras dentro de este grupo, lo que estamos es abonándole un poco, un matiz a eso. Y en una sociedad tan polarizada como la nuestra, necesitamos darle voz a esos matices. Yo puedo contar la historia en una línea de tiempo, pero lo que realmente parece interesante es esa línea de tiempo, darle una vuelta, es identificar momentos y en esos momentos permitir que entren todos esos matices. De esa manera se fortalece de lo que se está hablando y se adquiere sentido acerca de ello, ¿no? Entonces, el museo situado vuelve a responder a eso. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué se está hablando afuera? ¿Y cómo hacemos para que eso se refleje dentro? Entonces ya se diluyen esas paredes y ya salimos, y no solo salimos fuera, ¿no? También la lógica de la plataforma era salir del museo también. Y en ese sentido también entraba la interdisciplinaridad o las diferentes capas que hablábamos con las audiovisuales, porque para mí era sumamente interesante, o sea, sumamente importante que estuviera la capa audiovisual, porque sabemos que hay fallos educativos en el país, en la calidad histórica de cómo se ha educado y de las fallas que hay en el sistema formal de la educación. Y una de las fallas es la comprensión lectora. Entonces, de alguna u otra manera, las audiovisuales ayudan a que se pueda acceder diferente a ese conocimiento. Ahora, y eso ya, o sea, que un poco va refiriéndose a la parte que te ha tocado a ti, porque has entrado de último, Federico, justamente porque para mí era lo que cierra todo el ciclo de la plataforma, lo termina de cerrar la audiovisual, porque la audiovisual permite darle otra narrativa de una manera mucho más alcanzable para el público, pero no de una forma informativa, ¿sabes? No estás, tú no has entrado solo a tomar la foto, o tú no has entrado solo a grabar los momentos o tal, sino que le das una vuelta diferente a eso, y lo que se pretende más adelante es seguirle dando todavía, enriqueciendo todavía eso más. Ahorita que lo mencionás, pensando en es que es un poco el sueño de Walter Benecke, ¿no? Sí. El educar a través del audiovisual, o sea, eso no es nuevo. Pero lo que pasó con Canal 10, lo que ha pasado con el Estado, es que si en algún momento consigue llevar esos procesos audiovisuales educativos, pero amarrados a una estructura gigantesca que es las estructuras gubernamentales, que tienen su propia dinámica, que tienen su propia forma de moverse, su propio ritmo, que generalmente se mueven bien lento. La gran ventaja que tenemos es que nos podemos mover más rápido, que nuestros contenidos audiovisuales los podemos plantear de una manera más ágil, que podemos entender y proponer casi que con una libertad impresionante, sin tener que pasar un montón de filtros jerárquicos, que es lo que la horizontalidad nos permite, que el equipo sea horizontal y que se vuelva parte de la construcción de los guiones de lo que vamos a hacer o de las opiniones que vamos vertiendo, de qué es lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Eso le da una gran potencia a los contenidos audiovisuales que estamos generando. Sí creo también que el museo se convierta en un espacio, un espacio seguro.
Eso creo que es importante. Y se siente a través del audiovisual. Y luego la otra cosa importante de la parte de los audiovisuales es el trabajo con artistas y el trabajo que podemos hacer, la forma en cómo podemos mostrar la obra. No es solo la obra, digamos, no solo es la obra en sí, sino es el proceso de creación, que eso también abre muchas otras posibilidades para que las personas puedan permear la creación artística, digamos, que puedan tener acceso a ella, pero también permite como esa curiosidad que también tenemos de saber por qué alguien hace algo tan básico como eso, porque no es, hay un artista que crea arte, sino es que alguien hace algo y propone algo y lo pone ahí. Pues entonces lo abrimos el proceso ese de creación desde el momento que cómo se concibe, cómo se entiende, cómo se tal. Entonces no es, digamos, para mí lo audiovisual en la plataforma no es el último eslabón de la producción, sino es otro camino más que va en paralelo, pero es otro camino más que de alguna otra, o sea, que al hacerlo de otra forma te permite más opciones, más oportunidades, porque cuando hablamos de accesibilidad, para mí es siempre ofrecer una diversidad de oportunidades que responden a la diversidad de intereses y que responden a la diversidad de conocimiento que hay y de miradas que hay. Para mí particularmente ha sido divertidísimo. O sea, cranear estas ideas de situaciones de aprendizaje me ha parecido una experiencia divertida, exigente, demandante, pero divertida. Creo que también eso se refleja en la plataforma. Lo divertido, lo agradable que ha sido todo el proceso con todo y sus bemoles, pero siento que eso es algo, es una carga energética que se sigue proyectando ahí, que yo espero que se proyecte y que también produce un resultado, que es parte de lo que van a experimentar y a ver en la plataforma. Espero así sea. Por eso era tan importante para los que crearon también la estructura de cómo funciona el mapa de contenido, de cómo se mueve, cómo se movería una persona o los diferentes caminos que puedes agarrar dentro de la plataforma. Pero siempre el propósito, y porque también vengo de la psicología, siempre era que es que una memoria solo queda como memoria si tiene sentimiento con ella, acompañada. Entonces, en ese sentido, sí que sea divertida es una que nos cuesta en un país con la realidad que tenemos, con la violencia que vivimos, con el contexto en el que estamos, nos cuesta divertirnos, nos cuesta encontrar los momentos para hacer esa diversión. Lastimosamente, el arte, los museos y tal, se les olvidó la parte divertida de la experiencia de un museo, y entonces es sumamente seria y con este eco y con todo muy preparado, muy tal, y entonces sí, como muy ceremonial, ¿no? También en ese sentido la experiencia Comic Con, como la feria del entretenimiento y la experiencia de una relación colaborativa con los organizadores detrás de Comic Con desde un principio, que no era un evento que venía y alquilaba, sino que se integraba con el arte y tal, pero se integraba con el arte de una manera divertida, porque para ellos era la feria del entretenimiento. Solo te voy a parar ahí, después seguís. Es que la creatividad no existe si no hay confianza y libertad. Y si estás en un museo que es el epítome del centro del arte, se supone que eso es, ¿cómo no vas a tener libertad y confianza para hacer, decir, hacer? Entonces, ¿dónde está lo creativo? Para que vos puedas ser creativo necesitas tener libertad y sentir una gran confianza. Entonces, si este va a ser ese espacio, vamos a propiciar eso. Entonces, ahí es donde viene la lógica también de que puedas compartir tu imagen, de que puedas hacer actividades y luego compartirlas y luego discutirlas unos con otros, que es lo que te permiten las redes sociales, la integración de las redes sociales dentro de la plataforma, es ese juego con otros y con otras, ¿no? Y entonces,
Eso me parecía importante. Y luego también la idea de que nos divertimos también en familia, pero también eso era parte de la pensada de los contenidos educativos, que era, pero es que también a veces no lo pueden hacer en familia porque no hay alguien que esté a la par que pueda hacerlo con los niños o los adolescentes. Y es que lastimosamente también cuando pensamos proyectos de desarrollo comunitario o proyectos educativos o tal, como que segmentamos mucho, ¿no? Y decimos, vaya, este es contenido para niños y este es contenido para adolescentes y este es contenido para adultos. Y eso es lo que, o sea, ¿por qué se puede un niño de 4 años ver un recorrido que estaba quizás priorizado para un adulto? Pues porque en realidad toda la plataforma, como todo el museo, está pensada para la reintegración familiar, para que se hagan las cosas en conjunto, para que esa misma actividad la pueda hacer un niño, pero que también la pueda hacer un niño con un adulto que también tenga su propio producto que enseñar y que dialogar con el del niño. Esa idea también viene con lo que hablábamos al principio, que aprendemos gracias a esa interacción con otros y con otras. Es que si no, no aprendemos. Entonces, la experiencia de la plataforma o la experiencia para la persona que entra a la plataforma no sustituye una cosa con otra. O sea, la plataforma lo que debería de hacer es invitarte a venir al museo. Y cuando vengas al museo debería de invitarte a seguir consumiendo o a querer volver a la plataforma o querer ver qué hay en la plataforma, ¿no? El museo siempre ha sido como un lugar de voces. Entonces sí ha sido un poco más tímido y ahora veo que el contexto actual nos obliga a ir más allá, a llamar a más gente. Más que nada yo soy esa parte romántica de que ha visto todo el esfuerzo que se ha trabajado durante tantos años y con las características, el contexto que se dio en ese momento. El museo, creo que ahora mi fe está puesta en que por las mismas características en las que el público se está desarrollando ahorita, que valoran un poco más lo digital, la gente sí se involucre más con la plataforma. O sea, yo los oigo a ustedes y escucho también las voces de todo lo que se ha venido haciendo y pienso que ahora creo que la gente valorará mucho más ese sacrificio que se hace, porque en este país, y vuelvo a lo que les decía, que el museo es, digamos, un grito en el mar. Por lo menos para mí, que trabajé aquí, veía el esfuerzo que se hacía para cada actividad, para cada público, todo lo que se desarrollaba acá, y mucha gente no venía. Entonces, y vemos ahí esta oportunidad, el contexto. Yo sé que es algo, vuelvo a lo mismo de lo duro que ha sido la pandemia. Creo y espero y tengo fe como esa parte en la que hemos venido desarrollando todo ese trabajo, que la gente valore más esto. Porque les digo algo, o sea, creo que el mayor reto de ahorita es buscar otros canales para que la gente conozca, venga, se acerque. Yo creo que la plataforma nos dará esa oportunidad. ¿Ya? Entonces, y dentro de todo lo que ha sido este proceso, creo que ha sido enriquecedor para todos. Yo vengo y lo digo. Y sí, veo estoy como invadida de emociones, porque les digo, ese salto de lo que teníamos, que en su momento funcionaba, pero ahora vemos ese plus, esa renovación, ese enriquecimiento. Lo que estamos haciendo no hubiera sido posible sin todo el esfuerzo que ha habido atrás. Y eso hay que reconocerlo y decirlo. Críticas, tanto lo que se ha hecho como lo que se va a hacer, eso va a haber siempre. Y a eso nos vamos o sea, estamos en la mira y vamos a tener críticas. Lo que se hizo va a tener críticas. Lo que estamos haciendo va a tener críticas y lo que hagamos va a tener críticas. Espero, porque les digo, es que solo así rompemos, fíjate. Yo entiendo esa parte de irrumpir en un espacio como el museo con lo del Comic-Con. Y fíjense de que yo veía al principio esa parte de lo primero que se hizo para romper eso con los ilustradores del FIST. Y yo les digo, para mí eso fue el non plus ultra, la conclusión de ese proceso, porque realmente la gente, o sea, tal vez nosotros, porque cada uno de nosotros tiene ese proceso artístico, ese acercamiento o sea, sí lo entiende más bien, y la gente le cuesta, pero realmente es como ese diálogo o sea, es esa parte del museo su deber de acercarse más al público. Entonces, por eso te digo, espero, yo sé que van a haber comentarios y es bueno, es lo mejor. Es que el error es parte de aprender y es necesario. Entonces, cuando algo no salió tan bien
o no salió bien, es de ver por qué falló para corregir y en la próxima tratar de acertarle. La crítica viene o debería de venir orientada a la mejora continua y uno debe de tomarla hacia la mejora continua. Es que eso es no solo el proceso educativo, es que eso debería de ser la vida. Lo que me emociona va a ser la respuesta de la gente. De mi parte también. ¿Cómo va a responder la gente? Principalmente con la inclusión del cine. Y eso motiva. Vuelvo, lo importante es la motivación. Ese semillero que podemos generar a partir de las acciones, con el simple hecho de hacerlo, solo ponerlo ahí. Creo que también le veo el potencial que va a tener en los que estudian arte. Porque las instituciones que, CENAR, la Escuela de Artes, sí están como bien amarradas todavía a la plástica y muy poco incursionan en videoarte o en la experiencia de visual como forma de expresión. Y yo creo que el museo haciendo esas cosas va a potenciar que se tenga, a lo mejor lleguemos a tener algo que se premie o algo que se muestre ya más presencial que tenga que ver solo audiovisuales, por ejemplo, más adelante, derivado del trabajo que estamos haciendo. Eso es súper chido. Es que la plataforma para mí es que es el primer paso. Esto ya viene más adelante a expander el siguiente paso expande y así poco a poco. No podemos hacerlo todo a una sola vez, no solo por fondo, sino porque en realidad, porque es que para crear un segundo paso tengo que aprender del primero. Entonces, pues poco a poco, según vayamos aprendiendo, teniendo este feedback, teniendo contenido de las actividades, ya sea educativas o la parte artística, según también queremos que nos hagan propuestas de estas mini curadurías y estos recorridos. Y entonces, poco a poco se va a ir expandiendo y aprendiendo nosotros, la propia plataforma. La plataforma tiene métricas también para medir cómo se mueven las personas dentro de la propia plataforma, qué contenido ven más, qué contenido se usa más. Todas esas métricas van ahí también en relación a las redes sociales. Entonces, la propia plataforma va a aprender, el museo en sí a nivel presencial va a aprender también de la plataforma y todos los que estemos alrededor también aprenderemos y así vamos construyendo el siguiente paso. A medida que nos movamos también a empezar a jugar con los dos escenarios, el virtual y el presencial, también aprenderemos cómo hacer la presencialidad de una manera diferente. La otra parte que creo que también hemos mencionado poco, pero que esa es la parte que tal vez con Jaime es la relación diferente que estamos formando con artistas en la creación de exposiciones. Es decir, cuando nosotros pensábamos una exposición en relación a la programación, pues tú planteabas, ¿no? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos espacios? ¿Cuánto tal? Y en relación a eso, pues entonces voy armando. Ahora le hemos agregado la dimensión de una clara interrogativa constante que es quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí. Es que la relación colaborativa no es una relación de dando. Tú das la obra, yo doy el espacio y el otro da las guías didácticas, ¿no? O sea que no es dando y dando, sino es contame qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué estás viendo, cómo lo estás viendo, qué estoy viendo yo. Y entonces juntémonos y armemos algo en conjunto, ¿no? Y esa relación con el artista también es bien diferente, ¿no? Es que no es que estemos reeducando al artista, no, es que estamos reeducándonos todos. El contexto, porque de esa manera, el contexto me refiero al artista, el museo, el espectador. ¿Y por qué hablo del espectador? Porque es que estamos pensando en cómo le podemos hacer llegar eso a él de manera más accesible. Es simplemente buscar estrategias que permitan que las personas se puedan reconocer a partir de su propio contexto en eso, que es bien complejo, sí es sumamente complejo, que probablemente nosotros estamos queriendo pensar lo que viene pensando el público, pues sí puede ser, pero es que hay elementos que estamos viendo todos en el contexto. Es importante entender que no estamos tratando de cambiar la obra, cambiar la pieza, ¿me entiendes? Simplemente estamos buscando la manera de facilitar el acceso a las personas. Quizás el resumen de todo
es que el arte es un producto que se genera del ser humano y el ser humano cambia constantemente. Entonces, si el museo quiere acercar el arte a la gente, también tiene que ir cambiando constantemente. Este es otro momento de cambio, nada más. Y de aquí a 3, 5, 10, 15, van a ver y seguir encontrándose momentos de cambio.